Vamos a dar comienzo a la charla leyendo dos sueños que nos colocan acá. El primero dice: en estos días que estuve acá tuve un sueño que me preocupa, ya que en él recibía un llamado urgente de un señor conocido y no grato en mi vida. Me pedía ayuda pues había sufrido un serio accidente. Me negué con excusas para hacerlo. Si yo no soy así, ¿por qué no lo socorrí? No condice con mi trabajo interno. Lo primero que tenemos que hacer ante un sueño siempre es intentar neutralidad, porque así podemos estar abiertos y receptivos a comprender mejor el funcionamiento de los sueños y, lo que es importante, a permitirnos estar ante estos elementos, los sueños y su funcionamiento de un modo más profundo, y con un aprovechamiento más genuino, una comprensión más genuina. La persona pareciera ser que tiene una especie de cargo, de culpa, de remordimiento porque no respondió a un pedido de ayuda en el sueño de alguien que no era grato para ella. Podría ser que la persona hubiera hecho lo correcto, porque en esta época muchos seres están ensayando el acercamiento y la sintonía, la práctica y la aplicación de la ley de servicio, que involucra una comprensión del principio de la compasión, que es no interferir en experiencias kármicas generalmente, que tienen que ser asumidas, vividas, desenvueltas por un ser o por un grupo, por una nación, por un planeta todo, como hay tantas experiencias que están siendo vividas ahora por todo el planeta y sobre todo en algunas regiones o subcontinentes de un modo más profuso. Podría ser que este hombre necesitara vivir ese traumatismo sin que nadie interfiriera. Y sabemos que cuando estamos ante un traumatismo, ante algo que es muy contundente para nosotros, podríamos llegar a pedir auxilio, incluso cuando nos correspondiera, en términos kármicos, aunque no conscientes, tener que asumir ese traumatismo como un aprendizaje o como un pago, como el retorno que nos pone la vida o el karma en términos de un débito en particular. La compasión sería entender que eso no debe ser interrumpido y mantenernos neutros mientras que la ley le ofrece a ese ser, aunque el ser se revele y rechace lo que la ley le ofrece, el vivirlo, porque en eso se basa la compasión. El compasivo no es aquel que retira pesos de los hombros de nadie si la ley le está diciendo vía intuitiva que aquel ser necesita todavía caminar con ese peso, que aquel ser al asumir ese peso por el tramo que la ley diga que tiene que ser asumido, está viviendo un proceso de resarcimiento, está viviendo una purificación, está viviendo un aprendizaje, está imponiéndose mediante su funcionamiento con la ley, tal vez lo que él impuso a la inversa a otros seres en otras situaciones e incluso en otras vidas. El sueño podría tener esa característica, decirle al ser que estaba soñando: aprenda a estar neutro ante lo que otros padecen, trate de estar en sintonía con su interno para saber si usted tiene que colaborar o no. Podría ser que simplemente el aprendizaje del sueño sea, más allá de todo lo dicho, aprender a estar neutros. Aprender en alguna instancia, tal vez por primera vez en una encarnación de un modo más profundo, a estar ante lo que la vida coloca en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros con la neutralidad, con la aceptación de que la vida está colocando eso. Y no significa indiferencia, no significa desinterés. Significaría por primera vez tal vez la intención de comprender por qué la energía coloca sobre cada partícula y en cada partícula una situación. El ser tiene que encontrar el sentido positivo de su actitud en este sueño. El sentido negativo, aparentemente, debido a que se identificó con aspectos de su centro emocional al mirar la situación, ya está encontrado. El centro emocional, en situaciones como esta, la conciencia emocional, el cuerpo emocional, siempre nos va a intentar hacer sentir mal, porque el cuerpo emocional se maneja con leyes materiales. Y no son precisamente leyes materiales los retornos kármicos, aunque atiende las leyes materiales.
Los retornos kármicos son algo que ofrece nuestra propia conciencia interna. Los retornos kármicos son algo que ofrece la propia jerarquía del planeta a través de una ley que durante un ciclo determinado y bajo instancias determinadas es insuplantable para nuestro aprendizaje, nuestro encaminamiento hacia la vida cósmica y hacia lo superior. Lo que sugerimos a la persona es que trate de estar ante el impacto que le produjo su reacción en el sueño, el tratamiento del pedido de socorro con neutralidad, y vea si realmente, incluso creyendo que tendría que haber atendido a esa persona, no fue su conciencia interna la que le puso un freno y le dijo: aprenda a estar ante algunas cosas con neutralidad, porque este es un tiempo donde muchos de nosotros vamos a tener que asumir débitos kármicos, y lo que no deberíamos pedir jamás es que un tercero interfiera en algo que es entre nosotros y la ley. Esto no inhibe la ley de servicio, porque cuando el ser internamente confirmara que tiene que retirarle el peso que tiene en los hombros a alguien en particular, cuando el ser percibe intuitivamente que tiene que ser una herramienta de corte de una situación kármica, que ponga toda su energía para hacer esa herramienta, pero no porque su centro emocional lo diga, no porque su conciencia emocional lo evalúe. El impacto que nuestro centro de conciencia emocional ofrece continuamente ante las situaciones es una prueba grande de desvío para nuestra comprensión del porqué de las situaciones. A veces en un sueño para la energía es mucho más factible, es mucho más dinámico, mucho más sintético, mucho más económico ponernos ante este tipo de aprendizajes. Los débitos son aquellos retornos que están relacionados a nuestras acciones negativas, que uno va acumulando y que en algún momento va a tener que hacerse cargo. Esos son los débitos kármicos. Y los réditos son las acciones positivas que fuimos acumulando en términos kármicos. Nuestros réditos kármicos en esta etapa de transición son fundamentales. Por más pequeños que pudieran ser, son fundamentales, porque son lo que permite en algún momento la acción de la misericordia. Si un ser no tuviera prácticamente acumulados réditos kármicos a lo largo de sus encarnaciones, aunque menguadamente, aunque alternadamente, aunque con irregularidades, la acción de la misericordia no podría ser aplicada a él. Porque la misericordia, la ley de misericordia, la capacidad de la conciencia de la vida única, de perdonar, de ejercer perdón, se basa principalmente en este simbolismo de poder aplicar el perdón a través de la captación de réditos positivos que nosotros todos, incluso el peor de nosotros, puede llegar a tener. Al momento de que la ley de misericordia se manifiesta, utiliza una cantidad, un conglomerado simbólico de réditos kármicos que nosotros podemos tener para poder aplicar el perdón en base a esos réditos. Si no, sería muy difícil poder ser destinatario en términos puntuales y kármicos de la exhibición de algunas cuestiones por parte de la ley de misericordia. Siempre funciona de ese modo la ley de misericordia. Cuando en la observación de la trayectoria evolutiva del ser, algunos réditos kármicos se tornan lo suficientemente simbólicos como para operar de puente ceremonial para que el ser sea liberado de un cargo, de una culpa o ser merecedor del perdón. De todos modos, lo que cabría complementar es que hoy no es tiempo de seguir acumulando débitos positivos como una forma de alivianar nuestro karma. Hoy es un momento de neutralizar nuestro karma, de emitir energía neutra. Todo el aprendizaje de negativización y positivización en términos kármicos ya lo hicimos. Aprendimos lo que era malo, lo que era bueno, lo que era positivo, lo que era negativo. Aprendimos todo eso, aprendimos a jugar con eso, de lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo. Y llegamos a un punto en este juego donde también aprendimos a positivizar casi con un sentido puntual de especulación. Como para que ni siquiera a lo largo de nuestra trayectoria evolutiva el positivismo pueda ser utilizado especulativamente, es que para superar la instancia del positivismo se necesita la neutralidad, quiere decir la acción que no genera karma, ni
negativo ni positivo, una acción neutra. Y entonces uno dice, ¿cómo es una acción neutra? Pues si yo hago el bien, voy a generar karma positivo. Sí, seguro. Si yo hago el mal, negativo. ¿Y una acción neutra qué es? En esta etapa, una acción neutra es una acción donde la energía interna, la conciencia del alma, la conciencia espiritual, es la que estimula al ego a determinado tipo de acción. El ego, reconociendo el estímulo, asume en nombre de la conciencia interna lo que tuviera que desenvolver en la materia. Un ser neutraliza realmente su propio karma individual y el karma general planetario cuando, abiertos los estímulos internos, él responde a esos estímulos dándole tratamiento a la vida. Comienza una nueva historia para el ser, porque a partir de que él puede asumir con neutralidad todo ese proceso, comienza a encaminar los núcleos de su conciencia personal, los núcleos de los cuales se sirve el ego, la energía reencarnante, a la disposición de la vivencia de una nueva ley, de la regencia de una nueva ley para esos núcleos, que es la ley evolutiva superior o ley de ciclos, una ley a la cual se encaminan ya diversas partículas y a la cual se encamina ya la superficie planetaria después de la purificación general que va a acontecer. Cuando el ser intenta estar neutro es porque ya él comenzó mediante un proceso intuitivo que puede ser que inicialmente no lo reconozca como tal, que no lo reconozca como proceso intuitivo, pero que de hecho existe, que el ser ya comenzó a abrirse a la energía interna, ya comenzó a responder en algún grado a los estímulos internos. Llega un momento donde esa correspondencia a los estímulos internos va a derivar en neutralidad en la medida que la disposición del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico mismo, quiere decir la disposición psicofísica, esté dada hacia la vida interna. Cuando esa disposición psicofísica está dada hacia la vida interna, gradualmente empieza a ensayar con dosis de neutralidad, al principio irregulares, al principio bastante imperfectas, al principio no siempre en condiciones de ser aplicada de modo adecuado, ni poder ser reconocidas por la vida interna como verdadera neutralidad, pero empieza a hacer ese acercamiento, hasta que gradualmente, si mantiene su entrega y su orientación hacia la vida interna, hacia la vida superior, sus actos, sus pensamientos, sus sentimientos cada vez pasan a ser más y más neutros, hasta que en algún momento esa neutralidad pasa a simbolizar el estrechamiento de vínculos entre su conciencia interna o espiritual y su conciencia material o psicofísica. Esto es un proceso gradual, nadie lo hace de la noche a la mañana y nadie lo hace de una encarnación para la otra. Un ser que no se ocupó jamás de buscar internamente esencia, vida, conciencia, no lo va a encontrar en la encarnación subsiguiente y mucho menos en esta. Eso es un trabajo gradual, un trabajo continuo que se realiza a lo largo de encarnaciones y encarnaciones. Un ser no está desinteresado absolutamente por la vida interna y en la encarnación subsiguiente resulta estar alineado, en sintonía, capaz de ser neutro. Todo esto es gradativo. Por eso tantos de nosotros que estamos aquí en estos ámbitos o en esta búsqueda, no creamos que esta es la primera encarnación que hacemos esto, ni que es la segunda ni la tercera. Seguramente ya hace decenas de encarnaciones que comenzamos a polarizar, a intentar polarizar por lo menos nuestra conciencia en la esencia, la vida interiores. Hay una etapa que es global, que involucra al planeta todo y todas sus partículas. Hay una etapa de transición que es global. Otra etapa de transición que es subglobal, pertenece a la humanidad toda. Y después a cada componente de la humanidad. Y así a cada componente de los reinos y a cada reino. Nosotros estamos viviendo en el planeta una transición por el agotamiento de un ciclo en 1988 de condición positiva, extrospectiva, y por una transición hacia la asunción de otro nuevo ciclo que a partir de ese momento empieza a tener injerencia, de condición femenina, introspectiva. Esta transición se está dando precisamente porque las partículas no tienen la suficiente flexibilidad para salir de un polo y asumir el otro contundentemente. Necesitan ir haciendo una adaptación para soltar sus viejas estructuras, para mudar sus viejas estructuras, para orientar las partículas de conciencia hacia una nueva energía que para ellos es desconocida. En este momento particular de la transición planetaria de la humanidad y de los individuos, esto de buscar neutralidad
es colaborar para que la transición pueda encontrar en cada ser, que esa neutralidad ensaya en alguna medida, un elemento facilitador. En la medida que los miembros que componen la humanidad ensayaran esta neutralidad, ensayaran esta búsqueda interior, este sostén de orientación hacia lo superior y lo interno, la transición se facilita, se armoniza y lo más importante, se hace más económica porque se hace más corta y menos traumática. Soñé que estaba subida en una escalera y que el siguiente escalón estaba a una distancia imposible para ser alcanzado. Esa escalera se alzaba o estaba colocada por dentro de un frondoso árbol cargado de frutas. Algunas ramas del árbol casi me tocaban. Yo solo buscaba en el sueño resolver cómo llegar al escalón y me acuerdo que notaba cómo se hacía de noche y desperté. Este sueño es de una alta condición simbólica y es un sueño realmente ofrecido por la conciencia interna de esta persona para que pueda rever actitudes en esta encarnación. Actitudes, sobre todo actitudes en cuanto a la aceptación de lo que la vida le coloca en cada etapa. Porque esto de estar en una escalera y no poder acceder al escalón subsiguiente, en el sueño es un claro símbolo que la conciencia interna le está mostrando a este ser, diciéndole, usted tiene cosas que hacer ahí en ese nivel donde está. Todavía tiene mucho que hacer en ese nivel donde está. Usted aspira a ir a donde todavía no puede ir. Usted aspira a subir a donde todavía no puede subir. Ese escalón va a seguir siendo distante para usted, porque usted no tiene nada que hacer ahí, a donde ambiciona llegar, a donde quiere llegar. Y este árbol lleno de frutos y que la persona manifiesta que las ramas lo tocan, también tiene una gran simbología, porque la persona en el escalón donde estaba tiene que asumir las tareas que correspondan y tomar los frutos que están cerca. Pero a la persona no le interesa asumir la tarea en este momento del modo en que la vida se le está colocando. La persona ignora los frutos, ignora el trabajo que tiene que hacer en ese escalón, busca el otro escalón donde también hay frutos cerca, pero que se pueden tomar desde aquel otro escalón nada más. Este sueño es bien simbólico, es un sueño de instrucción bien puntual. Ahí donde cada uno de nosotros está en ese momento, tiene que hacer lo que corresponde y nadie debería estar con su conciencia enfocando lo que todavía la vida no va a ofrecerle. Porque para poder estar parado un escalón más arriba, hay que consumar todo lo que en este plano y en este escalón corresponde. Porque si la energía, porque si la vida única, si las leyes permitieran que sin hacer lo que en este escalón compete, subiéramos al otro, la caída sería mortal. Mortal. Este gran árbol frondoso, lleno de frutos, algunas ramas del árbol casi me tocaban. Le estaban diciendo, acá estamos, acá está lo que tenés que hacer. Esto, en este nivel hay cosas para hacer. Las ramas la tocan, le están diciendo, acá estamos, lo que hay que hacer está acá. Y la persona miraba el escalón subsiguiente. Esto nos sirva a todos como símbolo para entender que mientras estamos en un rellano, mientras las energías nos dicen usted se queda ahí y no puede estar en ningún otro lugar que ahí, es ahí donde tenemos algo que hacer. Aprendiendo a rechazar estos impulsos de querer movilizarnos hacia donde no estamos siendo estimulados internamente, que provienen de las fuerzas materiales, es que hacemos una consumación puntual del aprendizaje de las leyes de estos planos. Alguna vez nosotros dijimos en estas charlas que intentamos dar tratamiento a las preguntas mediante asistencia interior. No tenemos preferencia cuando hacemos la contestación de alguna de estas preguntas, sea de un sueño o de lo que fuera, no tenemos preferencia por una contestación en particular. Estamos abiertos al estímulo interno que nos muestre la vida interna de qué se trata aquello que en un papel nos están poniendo en la mano. Todo lo que proviene del subconsciente no armoniza, no equilibra, no cura, no sana. Todo lo que proviene del subconsciente es más de lo mismo. Solamente que en ese momento la energía que vamos a contactar nos es ofrecida por el subconsciente en estado de sueño y no
por la materia que nos rodea o por la capa psicofísica en la que estamos inmersos en estado de vigilia. Mientras que cuando el sueño es una herramienta interior, si nosotros estamos con una predisposición interna al momento de soñar, al momento de estar viviendo ese sueño y al momento de despertar nos tornamos custodios de una actitud, vamos a sentir que nos armoniza, que nos instruye, que nos expande, que nos equilibra, o por lo menos nos muestra claramente el camino hacia la armonización y el equilibrio. ¿Qué necesitamos para que una energía superior pueda operar en nosotros? Necesitamos respuesta a los principios internos. Esto es lo que necesitamos. Respuesta a los principios internos. Si no hay respuesta a los principios internos, la energía o energías o volúmenes de energía de corte superior a los que convencionalmente ingresan o operan en nosotros no podrían llegar a instalarse. Nosotros continuamente, aunque no podamos percibirlo, recibimos estímulos de todo tipo, sutiles, de toda condición, de todo voltaje, de distintos caracteres de rayo, estímulos. Esos estímulos, aunque no los percibamos, actúan y en algún momento la conciencia tocada por esos estímulos, por esos principios activos en términos de energía, busca responder. Cuando la conciencia busca responder a un estímulo, está respondiendo a un patrón de energía, aunque más no sea simbólicamente, superlativo a aquellos patrones convencionales con los que actúa. Cuando un estímulo llega, no llega para invertir el proceso que estamos haciendo en términos de aprendizaje, de energía, de instrucción, de percepción, de conocimiento y diferenciación de las energías y de las leyes en términos internos o externos. Llega para prepararnos para algo superlativo, para lo que sigue en términos ascendentes. Por eso, la receptividad a los principios activos en términos energéticos es lo que nos permite realmente, en algún momento, que nuestro campo de vida y de conciencia pueda ser tocado por voltajes de energía, por flujos de energía, por aspectos de la energía que hasta ese momento para nosotros eran inalcanzables. O, dicho de otro modo, nosotros éramos inalcanzables para esos aspectos de la energía, por falta de receptividad. Si una persona entra a ERX en conciencia o con su cuerpo físico, ¿eso podría decir que esa persona ya es un ser rescatable para la jerarquía? Esto podría decir que el ser está viviendo un tipo de coyuntura que lo habilita para, por lo menos, facilitar en algún grado su intento de definir rescatabilidad. No siempre un ser que puede ser llevado a una experiencia subjetiva en niveles internos de la vida, automáticamente tiene que ser visto como un ser rescatable, pero puede ser visto por la energía como un ser en condiciones, dada la trayectoria que viene haciendo, dado cierto tipo de proceso en términos de conciencia que viene haciendo, como necesitado de una experiencia de esa naturaleza que le permitiría, en base al rédito acumulado, tal vez definir su condición de rescatabilidad. Y ninguno sabe por qué la propia conciencia interna, o por qué las leyes en términos internos, o por qué civilizaciones como ERX podrían ser partícipes de ese tipo de facilitamiento en caso de que ese facilitamiento fuera necesario. Lo importante es estar abiertos en conciencia a no encasillar que un movimiento genuino de acercamiento en términos de lo que fuera, a los niveles internos de la vida o a los mundos internos, o hacia distintos aspectos de la energía, automáticamente hace de esos seres que lo están viviendo seres perfectos o rescatables. Hay muchas gradaciones de acercamiento a los niveles internos de la vida. Hay muchas gradaciones de acercamiento a los mundos internos. Hay muchas gradaciones de acercamiento a las civilizaciones internas. Y según el nivel de conciencia, según el proceso evolutivo de cada partícula, va a ser diferente. Porque algunos le dicen esta quebrada de luna el Valle de los Espíritus. Hay muchas versiones, y no por eso, por ser diferentes y parecer encontradas,
dejan de tener en alguna medida una cierta certeza. Generalmente, a determinado tipo de manifestación de energías en esta área, visibles manifestaciones de energía en esta área, por la noche generalmente, aunque no es excluyente, algunos le decían el Valle de los Espíritus, como señalando que aquellas luces, aquellas energías, eran de desencarnados, eran espíritus. También este término fue empleado por seres o por grupos que no creían simplemente que esos eran seres desencarnados o espíritus, sino que utilizaban el término espíritu en sentido espiritual, el valle donde aspectos de la vida interna podían manifestarse. También algunos dicen que el término es muy antiguo y que proviene de la relación de algunos aborígenes del lugar con este valle. También de ahí que hay una controversia entre quebrada de luna y quebrada de la luna, porque se dice que algunos aborígenes, puntualmente los comechingones, venían a adorar la luna a este valle, en momentos donde la luna llena y en ciertas circunstancias tenía o guardaba una energía muy particular. ¿Es cierto que los comechingones eran seres especiales por vivir en este valle? Todos los seres que son llevados a pasar períodos prolongados o a vivir encarnaciones enteras en áreas donde la energía opera de un modo en particular, guardan alguna característica. Si el término especial es válido, tenemos que verlo con amplitud. Especial no significa que un ser sea mejor ni más que los demás. Especial significa que tiene alguna condición o que debe hacer algún tipo de experiencia evolutiva que requiere que en esa encarnación o a lo largo de algunas encarnaciones él pase períodos o encarnaciones completas en determinadas áreas del planeta, bajo ciertos tipos de estímulo, en determinados espectros de energía o dentro de ciertas campanas de energía. El común de los componentes, conocido como comechingones o como etnia comechingona, que en realidad es un término sanavirón, que eran los vecinos de ellos, los sanavirones, que le llamaban a estos otros comechingones. No se sabe cuál era el nombre de los comechingones, no trascendió, porque esta era la forma en que sus vecinos hablaban de ellos, los comechingones decían los sanavirones, y quedó el nombre utilizado por los sanavirones. Estos comechingones internamente tenían una relación con la civilización de Erx. De algún modo eran una extensión de la civilización de Erx en la superficie del planeta. De algún modo el código genético que ellos portaban tenía particularidades que los ligaba a la energía de la civilización de Erx sin dejar de ser un código genético reconocible por nosotros o por la ciencia como ADN. Era ADN, pero con particularidades sutiles instaladas que permitían una relación electromagnética con el código genético de los seres de Erx, o el patrón genético de los seres de Erx, o el patrón vibratorio de la civilización de Erx. De hecho, estos seres tenían algunas características que los diferenciaban, sobre todo patrones de conducta y un carácter particularmente dócil y una característica de inteligencia y reflexión muy particular. Dice acá hubo contacto entre los habitantes de Erx y estos comechingones. De hecho había contacto, sobre todo interior, pero en algunos momentos, a lo largo del funcionamiento de la presencia de esta etnia en el valle de Erx, por algunos momentos, en algunos ciclos, miembros de la civilización de Erx, conciencias, mónadas, que forman parte de la civilización de Erx, encarnaban o transmutaban en vehículos de algunos comechingones. La jerarquía de Erx en algunos momentos se hacía presente, incluso encarnatoriamente hablando, o por vía de transmutación monádica dentro del grupo. Eran varios clanes, en un conjunto de clanes que formaban una etnia. Y también dice, los llevaban a Erx a veces. Está contestada por lo que decíamos antes. Puede ser que un ser necesite un acercamiento. Ir a Erx quiere decir entrar en contacto con un centro intraterreno, en conciencia, o con alguno de los vehículos sutiles, o incluso el cuerpo físico, puede ser necesario en algunas etapas.
podría ser, y de hecho fue así, con algunos comechingones. La mayoría entraron en contacto interno, en conciencia, con el centro. Que tuvieran o no registro es otra cosa. Eso dependía del grado evolutivo y de la necesidad de la experiencia evolutiva de estos seres. Cuando ocurre ese suicidio en masa, que ocurre en Ongamira, los seres que vivieron ese suicidio eran el remanente que ya no tenía esa potencialización propia de todo el proceso evolutivo regular que había vivido esa etnia. Era un remanente que ya estaba en desactivación. O sea, no era representativo de la etnia, era un remanente, como ocurre en todas las culturas y en todas las civilizaciones cuando están viviendo un proceso de agotamiento del ciclo que les tocaba vivir. Siempre en el final, en el coletazo final de esas civilizaciones, hay un representativo, pero que no llega a ser genuinamente, en términos internos, el representativo de la línea regular evolutiva. En este caso pasó lo mismo. Aquellos que vivieron el suicidio en masa eran remanentes que, de algún modo en particular, no eran representativos de la energía de la etnia. Eran los que, podríamos decirlo de algún modo, porque ahora se puede entender de otra manera esto, eran los que tenían que hacerse cargo kármicamente de algunas cosas, personales y de la etnia, viviendo esa situación. Los que no tenían que vivir esa situación traumática, los que no tuvieron que vivir el avasallamiento de los conquistadores, tuvieron todo, a lo largo de todo el proceso que esa etnia vivió, posibilidades evolutivas y experiencias sin interferencia ninguna. En el libro Simientes Divinas de Sri Aurobindo encontramos las siguientes frases: el egoísmo mata al alma, mas hay que tomar cuidado para que tu altruismo no mate al alma de los otros. Cuando nosotros somos egoístas, ahogamos nuestra propia alma, la expresión de nuestra alma, no le permitimos expresarse. Mas cuando nuestro altruismo no es servicio, ahogamos la expresión de otras almas, de terceros. Y esto es lo que nosotros podemos relacionar con lo que decíamos hace un rato de la compasión. Si interfiero con el proceso kármico de otro ser, lo estoy ahogando, no estoy haciendo nada por él, estoy ahogando algo que su alma necesita vivir. Porque lo que el ego vive traumáticamente, el alma lo vive como liberación. Generalmente todo lo que el ego vive con satisfacción, con felicidad, con festejo para el alma, no es ninguna otra cosa que encapsulamiento, que ahogo. Porque a lo que el ego llama felicidad, a lo que el ego realmente reconoce como positivo, como augurioso, para el alma no es nada de eso. Por eso muchas veces el alma, cuando ya está despierta y madura, y tiene un suficiente poder en los niveles materiales, continuamente está poniendo al ego ante pérdidas, ante traumatismos, ante no permitirle alcanzar muchas de las cosas que desea. Porque el alma sabe que el ego en él aceptar de un modo diferente lo que la vida coloca va haciendo una expansión. Esto que Sri Aurobindo decía, que tu altruismo no mate el alma de otros, es representativo y simbólico. Está diciendo Sri Aurobindo que tu acto altruista, que no es realmente altruismo porque no está guiado por tu conciencia interna, no opaque lo que el alma busca colocar en aquel otro como experiencia. Tenemos que estar abiertos para que nuestro altruismo sea herramienta de nuestra conciencia interna, que sea nuestra conciencia interna la que nos estimule, la que nos diga, bueno, de la vida, de los zapatos, de todo, pero porque en nombre del único le estoy diciendo que dé, y no porque su centro emocional le está reclamando a usted tal o cual cosa debido a algo que a su centro emocional le molesta. Porque el centro emocional, la conciencia emocional, es muy egoísta. Ella da la cama porque le molesta ver al otro en el piso. ¿Se entiende? Es su molestia la que el cuerpo emocional quiere evitar. Y no se da cuenta el cuerpo emocional que es su molestia, porque como la personalidad tiene tantos dobleces, es tan astuta durante determinadas etapas, la pinta al revés. En realidad es de otro modo, la situación es otra. Y es muy importante aprender a diferenciarlo. Después la otra frase de Sri Aurobindo dice: los hombres están siempre más aptos para criticar intensamente el trabajo de otros y decirles cómo hacerlo, de las cuales habitualmente no tratan de evitar el mismo error en sus propias cuestiones. Y esto es cierto.
Porque del mismo modo que bajo determinados aspectos tenemos que estar abiertos a la conciencia interna que nos guíe para ver qué hacer, también la conciencia interna nos va a mostrar en más de una oportunidad cuestiones propias y cuestiones ajenas, que no tienen ni mayor ni menor peso, ni las propias ni las ajenas. Tienen el mismo valor o deberían tener el mismo valor ante una observación neutra y no darle más peso si lo hizo el otro y menos peso si lo hice yo, o creer que no lo hice directamente cuando lo hice y creer que el otro hizo el doble si hizo la mitad. Esto también viene o procede de un mecanismo de receptividad e intuición que esa neutralidad tan necesaria nos podría ofrecer. Esto no significa que un ser no debe ver los errores de los demás. Significa que no debe estar buscándolos de modo obsesivo. Significa que cuando los errores se le muestren, sea porque la conciencia interna orientó la atención hacia aquello. A veces la percepción de un error propio o ajeno es un valioso aprendizaje. Deja de ser aprendizaje cuando la búsqueda del error por sí mismo, y nada más que por sí mismo, y por una cuestión de manipulación de aspectos diversos de las relaciones humanas, busca consumarse. Cuando encontrar error en los demás nos da algún tipo de poder para determinada cuestión por sobre los demás. ¿Por qué existe la vida? Preguntan aquí, simplemente. No hay forma de que cualquier tipo de manifestación no sea existencia. Incluso la no existencia de vida desde nuestra conciencia y óptica también es vida. Solo que no lo entendemos, porque somos tan limitados y tenemos una incapacidad inmensa de entender que todo es vida, lo que somos capaces de definir como vida y lo que somos absolutamente incapaces de definir como vida. Vida es todo. Vida es lo que está manifestado, vida es lo que no está manifestado, vida es lo que creemos que existe y vida es lo que no sabemos que existe. Todo es vida, porque vida es expresión directa de la conciencia del único. Vida y creador, creador y vida es lo mismo. Vida y creador, creador y vida es lo mismo. En los espectros de vida, en los campos de vida, los distintos aspectos de la creación se hacen necesarios simplemente. Pero todo es vida. ¿Qué no sería vida? La ausencia de qué no sería vida. Hagamos un ejercicio. Quitemos todo lo que nosotros creemos que es vida, retirémoslo aquí, imaginativamente, sin hablar, ¿no? Retiremos todo lo que creemos que es vida. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con un vacío absoluto? Sin luz, sin nada, sin espacio, sin leyes, sin aparentemente nada. Bien, eso que dejaríamos o que crearíamos, que estamos dejando en condiciones de poder ser definido como no vida, es vida simplemente. Es vida para un aspecto que en nuestra conciencia inmadura todavía no puede ser reconocida como tal. Usted retire todo lo que hay en un nivel de conciencia. Todo. Imaginativamente retire todo lo que hay en un nivel de conciencia, en un plano y una dimensión. Todo, retire todo. Deje un gran vacío. Ese gran vacío es vida. No hay forma de que no sea vida. Porque no se puede retirar la presencia del Creador de nada. Y como en todo está la presencia del Creador, todo es vida. Nuestra incomprensión de que no hay forma de que el Creador esté ausente es lo que nos lleva a este tipo de preguntas. Si nosotros entendemos al Creador como omnipresente, como omnipotente y como omnisciente, ¿qué podríamos hacer? ¿Dónde podríamos encontrar un espacio donde Él no esté? Sería imposible. Nosotros tenemos una gran limitación y clasificamos como vida aspectos que están relacionados a nuestra propia experiencia de conciencia en relación a lo que decimos llamar vida. Pero vida es todo. Si el Creador se preguntara algo, nosotros estaríamos apuntando nuestra energía devocional hacia una partícula que todavía tiene mucho para crecer, pero como nosotros somos mucho más chiquitas que ella, creemos que es el Creador. El Creador no está habilitado para nada. Si estuviera habilitado para algo, querría decir que para algunas otras cosas no está habilitado. Es inmutable. Si estuviera habilitado para algunas cosas,
por transición, por carácter transitivo, no está habilitado para otra. Quiere decir que hay algo por encima de él que lo habilitaría llegado el momento. Dios no podría hacer nada. No hace nada. No hace nada. Para eso tiene leyes. Para eso expresa energías. Lo que hace en nombre del Creador y el Creador mismo a través de eso, leyes, energías. Cuando un ser evoluciona, es llamado por un arquetipo. ¿Cuál es el arquetipo del Creador, si no es el mismo? ¿Hacia qué arquetipo está evolucionando? ¿Hacia algo superior? ¿Qué sería eso superior a él? ¿Hacia dónde evoluciona? ¿Hacia él? Ese es el concepto primitivo que todavía aplicamos, creer que él tiene algo para consumar. Las partículas en circulación son las que tienen que consumar ceremonias. Él es inmutable. En el cosmos todo es arquetipo sobre arquetipo. Es una red de espejos arquetípicos. Cuando un elemento, cualquiera sea, no importa el nombre, por eso a veces le decimos el innombrable en estas charlas, se desplaza hacia un arquetipo, el arquetipo representa lo superlativo al elemento que se desplaza. Si el creador se desplaza hacia un arquetipo, no estamos hablando del creador, estamos hablando de un miembro de la jerarquía que opera en nombre del creador. Y en ese sentido, está lleno de jerarquías creadoras que asumen el desenvolvimiento de universos. Aquí nosotros tenemos un Dios en este planeta, que es sentido como tal. Cuando los seres sienten a Dios en su corazón y en su conciencia, a veces creen que sienten al Creador, al único. Están percibiendo la acción de jerarquías que operan en nombre del único aquí, de un modo tal en nuestra conciencia que son percibidas como el único, porque operan en nombre de. Nosotros no tenemos un poder de captación de aspectos superiores de la escala universal como para poder percibir ese Creador de un modo más desnudo. Para eso hay jerarquías cósmicas, galácticas, solares, planetarias, que en nombre de la vida única, que en nombre de el Creador, que en nombre del único, asumen el desenvolvimiento y los arquetipos para los universos. Tal vez esas jerarquías creativas pudieran entrar en las generales de la ley, pero no el Creador. Siempre que un elemento se desplaza hay un elemento que lo está polarizando, que lo está llamando. ¿Cómo sería por encima del Creador un elemento de esa naturaleza? Cuando la energía desciende de plano en plano, vive una experiencia polar, se fragmenta, se desglosa, porque en los niveles materiales no hay forma que la energía no opere por polaridades, porque la energía no puede operar si no es por polaridades. Los universos materiales son universos que pueden funcionar precisamente por las bases de las leyes magnéticas. ¿Cuáles son las leyes magnéticas en su base? Las polaridades. Este es el trabajo polar. Lo negativo no es malo, lo negativo es parte del espectro polar. Ahora, cuando nosotros, del trabajo polar que tenemos que hacer en ciertas etapas, nos enfrascamos, nos encapsulamos en lo negativo, entonces comenzamos a hacer de lo negativo una experiencia mala. Hay etapas donde el ser tiene que transitar lo negativo, porque el reconocimiento de los aspectos de la energía, en su base, en las leyes materiales, es el reconocimiento de los polos, la acción y la influencia de los polos. Lo primero que una partícula puede hacer generalmente son las experiencias negativas, porque las elige, no, porque se las propone la energía misma. Si no hubiera una propuesta de experiencia negativa, el proceso evolutivo no podría concretarse. Así las partículas comienzan a diferenciar los aspectos de la energía de ese modo y aprenden a diferenciarlo en términos de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, de acciones, de reflexiones, de planificaciones, de todos los aspectos que la vida material ofrece en este plano. Gradualmente el ser comienza a equilibrar. De estar enfrascado en acciones negativas comienza a mixturar. A veces genera aspectos negativos con sus acciones, pensamientos, sentimientos, a veces positivos, y después comienza a hacer la experiencia con el otro polo, empieza a positivizar, a positivizar, a positivizar. Y llega un momento que la energía le dice, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer con el polo negativo, hizo todo lo que tenía que hacer con el polo positivo, vamos a una síntesis, neutralidad, que es la etapa de la cual hablamos hace un rato. Una vez que se hicieron todas las experiencias bajo la ley de polaridad, entonces a la síntesis, a la androgenia. Es fundamental entender esto. Polo positivo, polo negativo no es ni mejor ni peor. Lo mejor o peor es lo que uno hace ante cada estímulo recibido y ante el arquetipo para cada etapa. Hay etapas donde el arquetipo nos dice, esta es la experiencia.
Mal o bueno significa rechazo o acepto la experiencia. En otra etapa cambia el paradigma. Esta es la experiencia que propone la energía. Bueno o malo, ¿qué significa en esa etapa? ¿Cómo acepto, cómo encaro, cómo desenvuelvo en relación a ese ofrecimiento lo que la energía me dice? Y así voy pasando de nivel en nivel. Mi conciencia va pasando, se va desplazando de nivel en nivel. El estado neutro es superlativo al estado de polaridades. Primero las polaridades están en conflicto, después en equilibrio y después en neutralidad, en una síntesis. El estado de síntesis es propio de la energía en niveles superiores de la conciencia. Quiere decir, en estados donde, por ejemplo, en relación al universo de los hombres, no se vive bajo ley de karma, sino inicialmente bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos. Cuanto más sólida es la síntesis, superlativo es el nivel en el cual encontramos la expresión de la energía. No siempre evolución es ofrecimiento de la experiencia del error. Eso es en este plano, bajo la ley de karma. Astarashgram, Antuak, Solhuat Kutuli, Mayuma, están en evolución. No corren riesgo de errar, porque ya no están bajo leyes donde el aprendizaje sabiamente se preveía a través del error. Están bajo ley evolutiva superior o bajo ley de equilibrio. Ahí no hay posibilidad de errar. No hay posibilidad de errar. La conciencia está centrada en un eje energético y lo que hace es responder a las propuestas. La conciencia recibe una propuesta en términos ceremoniales, en esos planos, en esos niveles, en esas dimensiones. Centra la atención en la propuesta. Conoce la esencia entrañablemente de la propuesta, se eleva en el conocimiento de la esencia, consuma lo que la propuesta le está ofreciendo y se dispone a lo que sigue, a otra propuesta. Entonces no hay error en esos niveles. No hay error porque el aprendizaje del error ya fue consumado antes. El ayuno de 30 días para limpieza del cuerpo físico, mental, emocional y apertura de cuerpos superiores. Este tema de los ayunos y de algunos aspectos tradicionales del ayuno, para quienes están listos para otra experiencia evolutiva y que están despertando otro circuito de energías, tiene que ser visto de un lado totalmente diferente. Hoy un ser no necesita principalmente ayunar, 30 días de ayuno, 40 días de ayuno. Puede ser que necesite ayunar, pero no necesita principalmente esto de tener la doctrina del ayuno instalada en su conciencia, y mucho menos pensando que si hace un ayuno de 30 días va a trabajar sobre el cuerpo físico, sobre el cuerpo emocional, sobre el cuerpo mental. Primero tenemos que aprender a deslindar esto de que si hago tal cosa va a ocurrir tal otra. En términos evolutivos esto ya no sirve más. Bajo ley de karma, bajo el aprendizaje del ciclo anterior, se nos decía, si usted hace tal cosa en tal posición y ayuna 20 días va a generar una repercusión en tal chakra, o en el campo mental, o en el centro emocional, o en tal... Eso terminó todo. Todo terminó. Hoy nadie sabe cuándo se encamina una experiencia de tipo energético, cuál va a ser el resultado. Porque hoy los mecanismos de acción operan desde bases superiores e internas. Ya no se nos ofrece tocar teclas y decir la energía cuál es la tecla. Antes nos ponían el teclado acá y nos decían, nos marcaban, este es sol, este es re, este es mi, este es la. Entonces uno sabía que si tocaba acá era sol, tocaba re, tocaba la. Nos sacaron el teclado, ni siquiera, no es que le borraron las letritas, nos sacaron el teclado y hoy todo eso es una sinfonía en términos internos. Y lo que nos pide a nosotros es receptividad, entrega, voluntad de conocernos internamente, aspiración. Eso es lo que nos piden, obediencia interior, búsqueda de sintonía, alineación, silencio, atención, entregarnos una síntesis. Eso es lo que nos están ofreciendo. Entonces, ¿hoy qué tiene que hacer un ser? En vez de pensar en ayunar como una forma de purificarse, él tiene que aprender a estar en ayuno ante todas las cosas. Ante aquello que le produce odio, tiene que aprender a ayunar odio. Ante aquello que le produce ambición, tiene que aprender a ayunar ambición. Ante aquello que le produce determinado tipo de cuestión, tiene que aprender a ayunar ese tipo de energía.
Y en algún momento, si le corresponde hacer un ayuno, va a tener que estar ante la comida antes de emprender un ayuno, con verdadera actitud de neutralidad, sin instintividad, sin animalidad, sin gula. Entonces tal vez con un día de ayuno haga lo que no hubiera hecho con 100 días de ayuno. Porque primero, antes de dejar de comer, el ser tiene que tener la capacidad de guardar una actitud ante la comida. Un ser tiene que aprender a estar en ayuno de un modo neutro. Cuando él está en ayuno, aquello de lo cual está ayunando, su conciencia lo está ofreciendo a la vida única. No tiene que estar anhelándolo, no tiene que ser un sacrificio. Hay que aprender a estar neutro al momento de hacer ese tipo de experiencias. Y hoy, ayunar no implica solo no comer alimentos materiales. El ser tiene que aprender a ayunar todo aquello que lo lleva a una prueba de equilibrio, de armonía. Y así todo, sea un ayuno, o sea lo que fuera, o un cambio de alimentación, tiene que estar amparado internamente. Siempre tiene que haber amparo interno. Hay un momento donde el ser tiene que entender que el amparo interno va a intervenir en todo, no es selectivo. Hay personas que dicen, no, este tipo de cosas que tiene que ver con mi alma. Y esto es una actitud que ahoga a la conciencia interna, porque la conciencia interna, si fuera por ella, estaría presente hasta en nuestros estornudos si la dejamos. ¿En qué no estaría presente? Es fundamental que nosotros comencemos en conciencia a hacerle espacio a la vida interna para que ella participe en todo. Si tenemos que hacer un ayuno, que haya confirmación interna, que percibamos que tiene que haber una confirmación interna. Y seguramente, si nosotros confirmamos internamente que tiene que ser hecho un ayuno, va a ser hecho de un modo actualizado, que no nos remita a técnicas, doctrinas y conceptos viejos respecto a lo que un ayuno puede hacer en tal o cual sentido. Porque hoy aprender a ayunar es algo muy diferente a lo que fue en el pasado, porque nuestro circuito de energía y nuestra conciencia es otra. Un mismo y aparente elemento va a tener consecuencias bien diferentes sobre nosotros. Una vez dijo que el agua era un alimento y que nos olvidábamos de esa condición de ella. Y la futura agua del planeta, después de la purificación, ¿será tenida en cuenta como alimento? Claro que será tenida en cuenta como alimento, porque va a ser un alimento. Hoy, el agua que hoy está en el planeta a disposición, la más pura de las aguas, la mejor de las aguas, no es alimento al lado de la futura agua que va a tener como energía presente este planeta. Alguna vez dijimos, toda el agua que está presente en el planeta, el elemento agua, todo va a ser retirado. Y una nueva agua va a aflorar en el planeta. Parte de esa nueva agua, simbólicamente y en esencia, ya está en los niveles internos del planeta, preparándose para manifestarse. Pero todo lo que hoy conocemos como agua, en su condición tradicional, en su conceptualización, todo eso va a ser retirado. Y el agua que va a estar a disposición para todos los reinos va a ser un agua que tenga condiciones infinitas al lado de esta agua que hoy nosotros conocemos y utilizamos. Primero, su capacidad magnética va a ser de un potencial inmenso al lado de la actual, que ya es grande. Es grande para lo que las leyes necesitan en este momento en el planeta Tierra. Pero el agua que va a operar aquí, que va a estar presente aquí, va a tener una capacidad de expresión magnética y de recepción y de manifestación magnética enorme. Y por otro lado, va a tener en su condición toda el agua del planeta una característica alimenticia, va a guardar en suspensión elementos que van a ser reconocidos como alimento. Como si hoy nosotros en el agua diluyéramos un complejo vitamínico, le pusiéramos oligoelementos, le pusiéramos de todo tipo de cosas. Bueno, nada más que le estaríamos atentando contra esta agua de hoy metiéndole eso, porque sería artificial hacerlo. Mientras que en la futura agua planetaria, sobre todo en aquella que va a estar en determinado tipo de vertientes que van a estar señaladas para el consumo humano, también para los animales y los reinos infrahumanos, pero sobre todo para el consumo humano, va a tener condiciones nutritivas particulares. Algunos seres con muy poca ingesta de alimentos sutiles, más la ingesta de agua, van a tener cubierta su alimentación. En una cultura, en una civilización, donde la fricción está presente, el fuego fricativo, el fuego químico fricativo, ocupa lugares dentro del procedimiento de cocina o de cocción fundamentales.
A medida que los seres van saliendo de los procesos fricativos, de los procesos de fricción, y están abiertos a fuegos superiores, como puede ser el fuego solar o el fuego cósmico, también empiezan a operar otros fuegos en relación a los alimentos, porque los alimentos mismos de aquellas civilizaciones que van avanzando son representativos o son vehículos de esos fuegos superiores. No es extraño que una civilización de alto nivel evolutivo pueda tomar la esencia directamente de los campos de vida, de los cuales la tiene que retirar sin ningún procedimiento conocido, reconocido como cocción o como el acto de cocinar. A lo largo de los ciclos de la humanidad futura va a llegar un momento que no va a cocinar la humanidad. Del mismo modo que no cocinan quienes todavía necesitan tomar alimentos en forma externa en civilizaciones internas del planeta o exteriores. Las civilizaciones internas de avanzada, como las civilizaciones extraterrestres, no cocinan. Ellos toman la esencia directamente de los alimentos, sin necesidad de pasarlo por fuego fricativo, porque superaron la etapa donde se relacionaban y donde actuaban y donde ponían en operatividad ese fuego. Por eso la humanidad de superficie va a pasar por un proceso de fluidificación. Significa que los seres humanos de la superficie del planeta gradualmente van a perder esta cuestión tan cotidiana, diaria, de operar con fuego fricativo en todo lo que hacen. La fluidificación les va a permitir ser eximidos de que en sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones el fuego fricativo esté ahí como elemento fundamental, abriendo camino en las situaciones, participando de las situaciones, movilizando ejes energéticos de las situaciones. ¿Qué fuego van a operar después de la fluidificación? Voltajes y volúmenes de fuego eléctrico solar. Eso es lo que va a empezar a operar. Y voltajes y volúmenes, en grados inferiores, de fuego cósmico también. Pero la humanidad toda que esté aquí presente después de la purificación planetaria va a estar eximida por el proceso de fluidificación que va a vivir todo el planeta. En toda la superficie planetaria la fluidificación va a retirar esta posibilidad de que el fuego fricativo sea el elemento básico de los niveles primarios. El hecho de estar acá en este lugar viviendo, ¿les hace sentir algún tipo de ventaja para con quienes tienen que vivir en las ciudades expuestos a muchas cosas que seguramente no son así aquí? Nosotros no llamamos ventaja, sino ofrecimiento. Nosotros que asumimos estar en este lugar, asumimos un ofrecimiento por parte de la energía. Ofrecimos nuestra conciencia para una experiencia en particular. Se supone que quienes estamos aquí en estos lugares, por ciclos más o menos extensos o por lo que resta de nuestra encarnación, asumimos una planificación interior antes de encarnar para estar aquí. No se trata de ventajas. En términos evolutivos no hay ventajas, no hay ventajismo ninguno. Aquí los seres que planificaron internamente estar, en la medida que respondan a la energía, van consumando ciclos, etapas, y en ningún momento deberíamos plantearnos, ¿quién estamos aquí?, estar viviendo una ventaja en particular. Sí estamos viviendo un ofrecimiento de la conciencia planetaria, sí estamos asumiendo un ofrecimiento de la conciencia planetaria, sí nuestra planificación interna está relacionada a ese ofrecimiento de la conciencia planetaria, que no es ninguna otra cosa que asistir el plan evolutivo de un modo en particular en la superficie del planeta. En estas áreas de energía tan especial, tan particular, en estas áreas donde cierto tipo de núcleos de energía, de campanas de energía, de espectros de energía se hacen presentes particularmente, las experiencias ofrecidas a los miembros de la humanidad que pueden aceptarlas y sobrellevarlas, denotan características que son muy diferentes a las experiencias que se pueden vivir fuera de estas grandes campanas de energía. Pero no es una ventaja, simplemente es una compatibilidad en términos arquetípicos, energéticos y evolutivos. No hay ventaja ninguna. El término ventaja está más relacionado a esto de mirar los aspectos de la realidad condicionado por los juegos de fuerza de la materia. En todo caso, un ser podría estar en desventaja en este ámbito, en ámbitos como estos, si aquello que la energía propone y aquello que íntimamente le aceptó desenvolver son traicionados por él. En ese sentido, va a estar en desventaja.
porque quien rehúsa hacer aquello que comprometió internamente entra en desventaja, pero en desventaja en términos íntimos, entre su propia conciencia y él. Entra en una desventaja, quiere decir, él se retira de posibilidades más profundas y efectivas de servir. Muchas gracias.